Es el momento de las preguntas, pues con ustedes. Tal vez. Preguntas tal vez. Acá estamos, exactamente. Momento de las preguntas tal vez. El 24 de agosto del año 2002, la sección Sociedad del diario Clarín publicaba una nota cuyo titular decía: estuvo 6 horas detenida por la policía aeronáutica. Una mujer denunció que la discriminaron por ser negra. ¿Qué pasó? Cuando María Magdalena Lamadrid presentó su pasaporte en migraciones del aeropuerto de Ezeiza, la funcionaria que la atendió en la ventanilla exclamó que el pasaporte era falso, que no podía ser que fuera argentina y negra. Lo que podemos leer, más allá del contenido de la nota, es la idea de que la negritud no es propia de la Argentina, que la afrodescendencia no existe, que nuestras raíces son europeas. El 8 de noviembre pasado se celebró el Día Nacional de les Afroargentines y de la cultura afro. Este Preguntas tal vez está dedicado a pensar nuestras raíces negras. En la historia de gran parte de América Latina no hay nada más negado, olvidado y silenciado que su propia negritud. En la historia argentina ha sucedido algo particular. Mientras que en Brasil se propuso la idea de una democracia racial, incorporando distintos grupos étnicos a su imaginario, a pesar de la marginación de muchos de ellos, en México se utilizó la figura del mestizo como síntesis de la unidad nacional. Y en Perú se utilizó la figura del indígena para lo mismo. Muchos países latinoamericanos pusieron de relieve en la construcción de sus historias nacionales la contribución amerindia y en menor medida la africana. Sin embargo, en Argentina sucedió algo muy particular. Tuve la posibilidad en la semana de hablar con Sandra Chagas, negra candombera, activista de derechos humanos, afrodescendiente, lesbiana y feminista. Qué mejor que escuchar de su propia voz esta particularidad que mencioné recién al decir que Argentina construyó un imaginario distinto de su sociedad al comparar con Brasil, México o Perú. Es el negacionismo histórico escrito por una élite blanca oligárquica que pretende y quiere quedarse con todo el patrimonio siempre de la Argentina. Existen comunidades negras en todo el territorio, existen afrodescendientes, existen afroargentines. El punto es que esa negación histórica la estamos desconstruyendo a medida que las personas van encontrando su identidad étnica negada e invisibilizada. Ahí Sandra decía negación histórica y que las élites argentinas, blancas por supuesto, construyeron una idea de nación que negaba la presencia de diversos grupos étnicos y de la propia mezcla entre ellos, en particular de su afrodescendencia. En la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento se advierte cómo lo europeo era el progreso y era necesario desplazar a la barbarie que provenía de la herencia mestiza. Alberdi mismo consideraba que lo valioso en América era aquello que provenía de Europa y lo americano no tenía valor. La generación del 80 construyó la idea de que la Argentina era blanca y europea. Para ello gestó estrategias: borrar a los negros y negras de los censos, escribir notas periodísticas que anunciaban su inminente fin y una agresiva política migratoria para atraer europeos para, en palabras de la época, regenerar la raza argentina. Es importante decir también que esa mirada discriminatoria y negadora de nuestra negritud no es solo parte de nuestro pasado, sino de nuestro presente. Y así lo explica Sandra. Si miramos los medios de comunicación, que es lo peor que tenemos en este sentido, con respecto a la mirada de quiénes son esas personas que no se ven blancas, pero que sí habitan todo este territorio. ¿Quiénes son esas personas, por ejemplo, que tomaron una tierra en Guernica y que fueron desalojadas a punta de bayoneta, como en el 1800, ¿no? Negación, invisibilización y silencio. Son 3 palabras que no están ubicadas en nuestro pasado cuando pensamos este tema, sino que es presente y, como dice Sandra, los medios de comunicación continúan insistiendo en esta mirada. El caso de Guernica, y lo charlamos en el programa, viene a confirmar esto mismo. La Argentina sigue negando lo propio. ¿Cómo podemos entonces desenterrar del olvido esta negación histórica? ¿Cómo podemos dejar de negar nuestras raíces negras? Vamos primero por la educación.
y siempre tratamos de empoderar en base a la cultura. Porque si pensamos en el folclore, porque si pensamos en el bombolegüero, porque si pensamos en las danzas, porque si pensamos en la comida y en las vestimentas, vas a encontrar señales afrodescendientes e indígenas donde mires. Por eso lo que queremos sí son políticas públicas, pero para esas políticas públicas tenemos que tener un censo, y un censo no recortado, ni una campaña de sensibilización. Necesitamos campañas de sensibilización y concientización afrodescendiente efectivas, como una política del Estado para el empoderamiento de aquellas personas que todavía desconocen su identidad. Pero para ello necesitamos, sí, obviamente, el apoyo y el sustento del Estado, que un Estado presente esté en ese censo, que habilite a activistas a trabajar y a poder concientizar a aquellas personas que todavía no conocen su identidad. Bueno, lo dice ella muy bien, ¿no? Esa es tal vez la manera en la cual podemos gestar una mirada que visibilice la presencia y la existencia de la afrodescendencia en Argentina. Si miramos nuestro vocabulario, nuestras danzas, nuestra comida, podemos encontrar nuestras raíces negras. Y para seguir gestando esa comprensión es importante que haya un censo claro. Y hablar de censo claro no es poca cosa. Tenemos la experiencia del Censo Nacional del año 2010 realizado por el INDEC, que incluyó una pregunta sobre esta cuestión. Esa pregunta decía: ¿alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano? Esa pregunta, si bien es importante que haya sido incluida, resultó problemática según lo que dijeron asociaciones y organizaciones afroargentinas, porque no hubo acciones orientadas que permitieran comprender que hay elementos culturales que condicionan la autopercepción de los afroargentines. Entonces el indicador del 0.37% de la población afroargentina resultante no puede considerarse fiable. A Jorge Luis Borges se le atribuye la frase: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Está más que claro que él hacía referencia a nuestra ascendencia europea. Borges pensó en unos barcos que no son los mismos que nosotros pensamos. Los barcos que están en nuestro imaginario también son aquellos que desde el siglo XVI trajeron de forma compulsiva a millones de personas del continente africano, muchas de las cuales no lograron llegar con vida a América, y aquellas que sí lo lograron comenzaron a armar una nueva América que es diversa en su pluralidad étnica y cuyas raíces negras estuvieron presentes y están presentes hoy.